Bon vespre a totes i tots, si vos pareix. Començam amb aquest acte. És un acte que ve organitzat directament per la Secretaria Autonòmica de Memòria Democràtica, per la Direcció General de Memòria Democràtica, i és en commemoració, avui dia 8 de setembre, és el Dia Internacional del Periodisme, que rememora la mort de Julius Fučík, un periodista txecoslovac que va ser assassinat pel règim nazi l'any 1943. Avui volíem xerrar de memòria democràtica i volíem xerrar de memòria democràtica amb dones. I veureu, jo des que m'he fet càrrec de memòria democràtica a la Conselleria, la imatge que tinc dels actes que hem fet a memòria democràtica és la imatge de les dones de Memòria de Mallorca. Són unes dones molt característiques. Cada vegada que hem tingut oportunitat de recuperar les restes de persones que van ser simplement assassinades simplement per pensar de manera diferent o per mantenir la defensa de la legalitat democràtica que suposava la Segona República, bueno, pues en aquests actes sempre estan les dones de Memòria de Mallorca. I per tant, memòria democràtica i dones, per mi és exactament el mateix. Per què? Perquè sí que és veritat que he pogut comprovar que si hi ha hagut un col·lectiu que ha sofert especialment en tot el tema de la repressió, ha estat precisament el col·lectiu de les dones, perquè habitualment els represaliats eren homes i les dones quedaven en una situació absolutament desprotegides i per tant jo crec que xerrar de memòria democràtica i xerrar amb dones es especialmente interesante. Pero es que además tenemos la suerte de contar con un plantel de mujeres periodistas absolutamente espectacular. Estamos esperando a Ana Pardo. En Madrid de vez en cuando se producen atascos y hay veces que uno pierde los aviones. Cuando se producen atascos estamos pendientes de que llegue. En cuanto llegue Ana Pardo se incorporará al plantel que tenemos, pero además tenemos a Marisa Goñi, tenemos a María Yul, tenemos a Natalia Junqueras, tenemos a Elena Ballesteros y tenemos una moderadora de lujo como es Maitane Moreno, otra mujer periodista. Por tanto, creo que ellas son las más capacitadas para hablar del papel de la mujer en la memoria democrática y de poner en valor, pues yo creo que todo el trabajo que se ha hecho y todo el trabajo que queda por hacer en materia de memoria democrática. Esta mañana he dicho que acabaré la legislatura orgulloso del trabajo que se ha hecho en la Consellería y una parte de ese orgullo legítimo es haber encontrado los restos de 220 personas, haber identificado a 40 y haber entregado los restos de 38 personas a sus familias. Y creo que eso va a quedar como un símbolo evidente de una legislatura complicada. Por tanto, sin más dilación, me vais a permitir simplemente que tenga un recuerdo para una mujer periodista que ya no está con nosotros, a la que yo conocí en mi vida anterior, cuando trabajaba de juez aquí en Baleares, que es Virginia Eza. Virginia nos ha dejado hace poco y con la presencia que tenía Virginia es evidente que la echaremos y la echaremos mucho de menos. Por tanto, no hablo más porque creo que lo importante es que todas estas mujeres poderosas nos hablen de memoria democrática y, de nuevo, muchísimas gracias por venir porque demostráis sensibilidad hacia algo que creo que es esencial en la sanidad democrática de una sociedad como la de Baleares. Por tanto, muchísimas gracias a todas y todos y le doy el mando a Maitane, a la moderadora. Gracias. Aquesta trobada que té per títol Dones, periodisme i memòria històrica, memòria democràtica. Com bé ha dit el Juan Pedro, la immensa majoria dels testimonis de la guerra civil i de la repressió durant la postguerra
ens han arribat mitjançant les dones que un dia, deixant la seva por a un costat, van decidir parlar per primera vegada. I les dones, que aquí estan, ens falta l'Anna Pardo de Vera, que arribarà segur en pocs moments, les dones que avui ens acompanyen en aquesta trobada han recollit durant tota la seva vida periodística i continuaran fent aquesta tasca tan important de recollir aquests testimonis i també han posat llum a aquestes històries perquè no quedin oblidades. Per tant, des d'aquí jo crec, i suposo que estaran també d'acord amb mi, que el relat dels protagonistes, de les protagonistes és fonamental. Sense aquest relat no existiria el periodisme que parla de la memòria històrica, però també s'ha de reivindicar, s'ha de posar en valor la investigació d'aquestes periodistes i d'altres a aquest país i a tot el món, per suposat, de buscar les històries que d'una altra manera, com dic, quedarían silenciadas en el oblit. Bien, me acompañan periodistas magníficas, insisto. Natalia Junquera, periodista del diario El País, ¿cómo estás? Hola, encantada de estar aquí. Especializada en memoria histórica, autora de varios libros, entre ellos Valientes, el relato de las víctimas del franquismo y de las que sobrevivieron, y también autora, entre otros, pondremos aquí de relieve otros libros como Vidas robadas, escrito junto a Jesús Duba, un grandísimo periodista, sí, compañero tuyo del País durante muchísimo tiempo, en el que ambos seguisteis el rastro de los niños robados. Bienvenida. Gracias. Tengo la sensación de estar haciendo radio en este momento. Algo se le parece, desde luego. Marisa Goñi, directora del Diario de Mallorca, benvinguda. ¿Cómo estás? Molt bé. Maria Llull, subdirectora de l'Ara Balears. Hola. Hola, què tal? Benvinguda. Gràcies. I gràcies per haver vingut avui també. Y Elena Ballestero, del Última Hora, periodista y compañera del Última Hora. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Bueno, benvingudes totes i gràcies per suposat a vosaltres. Si os parece, comenzamos, y en este contexto podríamos hacer tres ítems, aunque estoy segura de que la charla irá conforme el ritmo que vayan marcando ellas, ¿no? Pero en este contexto, y teniendo en cuenta un poquito lo que he comentado al principio, me gustaría preguntaros, para empezar, cómo habéis narrado el relato periodístico de la memoria democrática. Por establecer esa pequeña estructura, me encantaría comenzar con las historias que habéis recogido, y que son muchas, así que habrá que quedarse con aquellas cuyo recuerdo tenéis de manera más vívida. En segundo lugar, hablaremos del papel del periodismo como garante de la sociedad democrática y, por tanto, garante de todas estas historias, algunas de las cuales todavía permanecen sin ser contadas. Y en tercer y último lugar, una reflexión sobre lo que queda por hacer, que también es mucho, ¿no? Y creo que no solo hay que hablar de lo que hemos hecho, sino de lo que queda por hacer. Así que, Natalia, ¿con qué te quedas de todo tu trabajo, inmenso trabajo? Pues es muy difícil escoger, la verdad. Mi mejor amigo, que se llamaba David Beriain, es el mejor periodista que yo he conocido. Murió asesinado hace un año en Burkina Faso. Él, cuando le preguntaban por qué hacía lo que hacía, por qué hacía periodismo, decía que por las conversaciones. Y tenía toda la razón del mundo también en eso. Lo mejor de este oficio son las conversaciones. Y las mejores conversaciones que yo he tenido trabajando han sido casi siempre con víctimas del franquismo, porque además, sobre todo al principio, tenía el privilegio de escuchar por primera vez esos relatos que no se habían atrevido a contar ni siquiera a sus familiares directos. En algunos casos porque aún tenían miedo, pese a que ya vivíamos en democracia. En otros casos porque tenían vergüenza, porque 40 años de dictadura hacen daño. Y en otros casos para proteger de ese dolor que les había acompañado tantos años a sus seres queridos, ¿no? Entonces ha sido muy gratificante escucharles y también acompañarles a lo largo de los años, porque yo, cuando empecé a hacer historias de memoria histórica, fue en el año 2006, y desde 2006 hasta ahora, aunque luego hablaremos de todo lo que queda por hacer, se ha avanzado muchísimo, ¿no? Entonces, si en 2006 había pues conversaciones que a lo mejor bajaban las persianas o te hablaban en susurros para contarte una cosa que había pasado
en la guerra muchísimos años antes, ahora ya no lo hacen. Pero fue bonito acompañarles, ¿no? Entonces acompañé, por ejemplo, a Ascensión Mendieta, que era una mujer que yo conocí en una concentración, porque ella iba a todas las concentraciones que había para pedir que se abrieran las fosas del franquismo. Hasta 2012 iba con su hermana Paz, en 2012 ella falleció, iba sola y llevaba Ascensión Mendieta era de este tamaño y llevaba un cartel con la foto de su padre Timoteo, y no se quitó esa foto hasta que encontró a Timoteo. A Timoteo lo encontró en una fosa común en Guadalajara, mucho tiempo después, muchas manifestaciones después. Y después de haber cumplido los 88 años en un avión a Buenos Aires, porque Ascensión tuvo que ir a 10.000 kilómetros de la escena del crimen a pedirle a una juez argentina que le ayudase a abrir la fosa donde estaba enterrado su padre, ¿no? Esa juez envió un exhorto a Guadalajara y esa fosa finalmente se abrió con un exhorto que venía de la justicia argentina y con financiación de donaciones privadas, entre ellas de un sindicato de electricistas noruego que hacía unos años había visitado España, le habían contado la situación de las víctimas del franquismo, y al llegar de vuelta a su país habían hecho una colecta y enviaron ese dinero a España. Esa es la historia de Ascensión Mendieta, que tenía 12 años cuando fusilaron a su padre. Su padre era un carnicero de Sacedón, presidente de UGT del pueblo, dejaba 7 hijos, el más pequeño aún no caminaba, y Ascensión asumió esa misión de recuperar los restos. Y fue muy, muy emocionante, de verdad, se me pone la piel de gallina todavía hoy, el día que me llamaron y me dijeron que el ADN había confirmado que los restos que habían aparecido eran los de Timoteo. Ese día ella dijo: ya me puedo morir tranquila, y se murió un año después y están enterrados juntos en una lápida en la que, por supuesto, ahora pone su nombre y apellidos, ¿no? Los nombres de los dos. La historia de Ascensión me impactó mucho. Me impactó mucho también la historia de Hilda Farfante, que era maestra porque sus padres habían sido maestros. Los fusilaron con un día de diferencia en 1936. Ella fue a abrir la escuela de la que era directora en un pueblecito asturiano, y su partida de función ponía por hecho de guerra. Hilda dice siempre que murió en acto de servicio y que el único arma que llevaba era la llave del colegio. No tenía más arma que esa. Su padre, al enterarse de que la habían detenido los falangistas, salió a buscarla a caballo, y en el pueblo intentaron convencerle de que no lo hiciera porque ya sabían cómo terminaban esas cosas, y él iba con la intención de cambiarse por ella, de ofrecerse él para que dejaran a su mujer y a la madre de sus hijas libre. Pero cuando llegó ya la habían matado, y lo mataron a él también. Y Hilda, al contrario que Ascensión, no ha encontrado los restos porque están en 2 sitios diferentes. A su madre la enterraron en una cuneta y a su padre lo arrojaron a un barranco, pero no han podido encontrar esas fosas, y eso no ha impedido que ella siga primero buscándoles, ahora tiene más de 90 años, y luego yendo a todos los actos de memoria cada vez que alguien tiene más suerte que ella y encuentra los restos y los puede enterrar en un lugar digno. Esa historia me emocionó mucho. El día que la conocí, estaba en un aula de la Complutense, en la que se habían encerrado un grupo de familiares de víctimas del franquismo en solidaridad con el juez Baltasar Garzón, que os acordáis que fue apartado primero de la justicia y luego finalmente juzgado y absuelto por pretender juzgar los crímenes del franquismo. Y Hilda ese día ahí tenía 79 años, me decía: es que me siento culpable de lo que le está pasando a Garzón, porque es por mi culpa, es por intentar ayudarnos, ¿no?
Eso me impactó muchísimo. Y la última que quiero contar es de un hombre que se llamaba Marcos Ana, y a Marcos le conocí, la primera vez que le entrevisté, la idea no era hablar estrictamente del franquismo y de los años que estuvo en prisión. Él entró en la cárcel con 19 años y salió con 41. Le entrevisté porque en el periódico, en El País, estábamos haciendo una serie de historias de amor, y él tenía una alucinante, porque claro, él había entrado con 19 años en la cárcel, había salido con 41, lo cual quiere decir que nunca había besado a una mujer, que nunca le habían besado, nunca se había enamorado, no sabía comportarse y enamorarse, se ponía muy nervioso, los amigos pues fanfarroneaban, él tampoco estaba acostumbrado a la forma en la que sus amigos hablaban de las mujeres, porque él era un hombre que había estado en la cárcel y que había sobrevivido gracias a escribir poemas dándole la vuelta al plato de comer, ¿no? Escribía ahí poemas muy bonitos, imaginándose cómo era el mundo fuera, ¿no? Cuando por fin está fuera, él no sabe relacionarse con ese mundo, es abrumador. Y un amigo busca una solución rápida, y entonces le lleva una noche a un cabaret y aparece una chica, y el amigo le mete 500 pesetas en el bolsillo a la chica y le dice: para que pases la noche con mi amigo. Y entonces ellos, el amigo se va y se queda Marcos Ana con esta chica que se llamaba Isabel. Claro, la chica no entendía por qué Marcos daba rodeos, todo el rato se resistía, no quería ir a la pensión, ¿no? Y ya al final él le explica: es que acabo de salir de la cárcel, nunca he estado con una mujer. Entonces se pasaron la noche hablando, finalmente durmieron juntos, y cuando él llegó a la mañana siguiente a su casa, en el bolsillo tenía las 500 pesetas con una nota de ella que ponía: para que vuelvas hoy. Y entonces él salió corriendo de su casa al cabaret para volver a verla, y de camino se dio cuenta que si ese día pagaba se iba a estropear para siempre lo que había pasado la noche anterior. Entonces entró en una floristería y pidió 500 pesetas en flores y se las mandó con una nota que decía: para Isabel, mi primer amor. Y esa historia, que también Marcos es una víctima del franquismo. Marcos Ana estuvo pues toda su juventud en prisión, acusado de unos crímenes que no había cometido y por los que ya habían sido condenados otras personas, ¿no? Pero me pareció que un ejemplo de que también en medio de todo el horror a veces cabía mucha ternura, ¿no? Cuánta emoción entre tanto dolor. Bueno, 3 historias fantásticas, Marisa, fantásticas a la hora de escucharlas, a pesar de que esta haya sido tan bonita y esconda tanto dolor, ¿no?, en su interior. Bueno, yo como periodista en diversas etapas me ha tocado pues hacer muchas entrevistas, viví también con mucha emoción esto que has comentado recuerdo que nos citó María Antonia en el Lírico, la emoción de ir a Argentina, poder declarar ante la jueza, la apertura de Fossa, recuerdo la de San Juan, que estuve allí. He vivido muchos momentos, ¿no? Pero uno creo que tal vez el trabajo como contribución periodística, lo que pude aportar para mí fue la serie que hicimos en Radio y Televisión de Mallorca, Memoria y Oblit d'una guerra. Por poneros en contexto, me vinieron a ver Pedro Echave aquí presente con Luis Hortas, estaban recabando ellos testimonios de gente, era gente que había tenido vivencias directas. Están en una edad avanzada, saben que hay poco tiempo, están recabando material y pensando qué salida darán a eso. De momento lo están recuperando, ¿no? Entonces, bueno, acabamos haciendo una amplia serie documental en la que se recorrieron, se hicieron tres temporadas, pueblos de Mallorca, y luego hicimos sectoriales, las mujeres, los sindicatos, la financiación de la guerra. Éramos Televisión de Mallorca, pero pensábamos que ya que nos habíamos puesto Menorca, Ibiza, Formentera, hicimos un súper esfuerzo. La verdad es que fue una tele modesta, recibimos en aquel momento apoyo institucional,
más allá de lo que era el presupuesto nuestro, y la verdad es que, bueno, salió adelante todo esto. Con esta serie, aparte de hacer la emisión por televisión, creíamos que era algo más que un producto audiovisual, ¿no? Entonces hacíamos un preestreno en los pueblos, recorrimos todos los pueblos, fuimos también a Menorca, Ibiza y tal, y recorrimos los pueblos haciendo siempre el capítulo, emitirlo antes de que se viera en la televisión. Entonces recuerdo dos breves historias. Una recuerdo en Algaida, bueno, se emitió, y una señora, pedimos a la gente luego al final, bueno, si queréis hablar, si queréis decir algo, y una señora se levantó y dijo: está muy bien lo que habéis hecho, pero todavía fue peor. Yo era niña y no entendía lo que pasaba. Iba a la escuela, nos trataban mal, a mi madre la insultaban, y yo decía, en mi familia hemos hecho algo muy malo, alguien ha matado a alguien, no me lo están diciendo, y ella siempre pensando que había un asesino en su familia. Y con los años descubrí que no tenía un asesino, sino un asesinado. Y ella transmitió toda aquella sensación que me transportó, ¿no? Aquella niña, aquella situación en el pueblo, fue muy dura. Y luego, en otro pueblo, Porreras, fuimos, pedíamos en cada lugar pues un espacio público para emitirlo. Me dijeron, no, vendrá el regidor de cultura, tal, vale, nosotros invitábamos siempre a las autoridades, y entonces, bueno, yo en aquel momento, bendita inconsciencia, no era consciente, entonces estaba el regidor de cultura, y en estas, pum, estaba yo allí explicando 4 cosas del capítulo, y veo que entra el alcalde, y digo, web, arriba es balda, y todo el pueblo hace rum. Y yo dije, aquí está pasando algo que me pierdo, ¿sabes? O sea, ¿y qué pasaba? Pues todo el mundo miraba a este hombre de esta manera porque su abuelo había sido un conductor de camiones, de los que se llevaba gente a la oratoria, a fusilar. Ese hombre entró y para él también fue un acto de catarsis total. Subió al escenario, dijo unas palabras y creo que también contribuyó la emisión de este capítulo a decirle al pueblo cosas. Él no era su abuelo, ni mucho menos, pero yo creo que ayudó la emisión de esta serie allí. Y a mí han sido 2 historias que, bueno, aparte de lo que os digo de las historias concretas, 2 momentos que creo que me han marcado bastante. Molt bona feina, Marisa. I Maria, en el teu cas, quina història vols compartir o històries vols compartir amb nosaltres? En el meu cas, la primera cosa que volia transmetre és que quan se varen començar a obrir les fosses no vos podeu imaginar el que era estar a un diari i rebre una trucada i que te diguessin hem trobat gent. Agafaves cotxe, sorties pitant, era increïble. Vos juro que és que no tinc paraules per expressar-vos el que era estar allà. I una vegada arribaves allà, jo no sé si vos passava a vosaltres, quan me trobava els ossos les primeres vegades, encara record la sensació de nàusea a la gola, perquè sempre hi havia algú que te contava alguna història d'algú que cercaven o d'algú que podia ser. Tu t'imaginaves allò, veies el crani foradat i me n'anava al diari a escriure que no sabia com afrontar la meva feina, me tremolaven els genolls i me costava com a respirar, i ho record i encara me genera sensacions físiques. Som incapaç d'anar a una fossa sense sentir reaccions en el meu cos. Era molt emocionant. I tu, Juan Pedro, has dit que les dones habitualment contaven, que les dones habitualment quedaven vives. Llavors, el primer dia que vaig anar a Calvià perquè varen trobar la Joana Baño, resulta que també no es mataven a les dones, i si no trobes els ossos són paraules que se van amb el vent, però sembla que aquella dona no va existir perquè no està materialitzada en un cos. Llavors trobar la Joana Baño, la primera dona que se trobava a una fossa, va ser increïble. Estaven tots fent un semicercle mirant aquell cos. Ens explicaven que l'havien tirada nua, sabent que la Joana Baño era militant d'UGT, que l'havien assassinat el 36, i és que no t'hi podies ni imaginar, no? Qualcú t'anava relatant coses que feien a les dones, i va ser... no tinc paraules. Un altre moment també increïble va ser a Manacor, quan van homenatjar les milicianes, que ara esperem a veure si són les milicianes o no les que estan a Son Coletes. Hem trobat dones a Son Coletes. Aquell homenatge va ser molt important perquè eren dones
que lluitaven, que varen venir a Mallorca, que varen deixar casa seva, que varen venir a lluitar contra el feixisme, i la gran pregunta que jo em feia era què hauria passat si hagués funcionat el desembarcament de Baio? Com estaríem ara? Perquè fer hipòtesis és part quasi de la condició humana, no? Imaginar què hauria passat si. I pensar que va venir tota aquella gent, que varen deixar casa seva i que varen venir aquí a lluitar i que va anar malament perquè Mallorca va caure quan que va caure, amb una repressió brutal a les Balears, no només a Mallorca, i pensar com haurien mort, evidentment és fàcil imaginar com haurien mort, no? Però com haurien lluitat, què pensaven, què sentien, què les va moure a venir aquí. I no sé, també és un moment, ja te dic, m'acosta inclús xerrar. Una altra persona que vos volia mostrar és el Pere Miralles, perquè el Pere Miralles no el puc oblidar. És el fill del Josep Miralles, i quan van obrir la fossa de Sencelles, el Pere anava cada dia a veure si havien trobat el seu pare. El Pere tenia 90 anys. I un dia, quan ja devia estar desesperat, ell va entrar en una espècie de regressió i va començar a plorar, i només em deia: se l'han duit el dia del meu aniversari. I no va poder dir-me res més. Clar, jo anava com a periodista: Pere, conta'm què va passar, què no va passar. I ell no va sortir d'aquella frase. I és que el seu pare, el Josep Miralles, se'l varen portar el dia del 7è aniversari del Pere. I el Pere duia gravat a foc. I va ser impossible, més que estar amb ell una estona, va ser impossible escriure res del que ell me contava. No ho vaig contar, això que me va passar amb el Pere Miralles, perquè som una persona que s'impacta molt en les coses, i no vaig ser capaç. I no l'he oblidat mai. No sé si ell encara es viu, espero que sí, que si està viu, que estigui bé, però ell no ho sap, que hi ha una persona al món que se'n recordarà molt d'anys d'ell, però aquí estic, recordant-lo. Molt bé. Buenas noches. Paso. Y hay historias que es quedan mira, per sempre. y arriba. A tots. Bueno, viene Ana Pardo de Vera, así que a que haga el paseillo y le damos un Hombre. aplauso. Perdonad. Hola Ana, ¿cómo Perdón. estás? Hola. Bueno, bienvenida. Bueno, me Benvinguda. encanta ver a Madalena porque estuvimos ayer en un foro juntas. Muchas gracias. ¿Cómo Bueno. estáis? Disculpad, pero los accidentes de la M40 de Madrid nos hacen perder los aviones. Pero bueno, no ha importante es habido llegar. muertos ni heridos, ya me he enterado, así que todos los males sean así. Gracias. Bienvenida. Chicas. Gracias. Bueno, Maitane. estábamos en la primera ronda en la que tus compañeras están compartiendo muchísimas historias, que creo que es lo más importante, ¿no? Porque son historias que, aunque las hayamos contado hace mucho tiempo, su recuerdo es muy vívido porque se quedan con nosotras para siempre. Las vamos a llevar para siempre. Y creo que también es parte del orgullo que sentimos como periodistas. Elena, ¿qué cosas has contado en el Última Hora que son un recuerdo para ti para siempre? A ver, lo primero es decir que me sorprende que parece que nos hemos puesto de acuerdo por la diversidad, ¿no? De la memoria que tenemos cada uno, de elegir un momento totalmente distinto, ¿no? En lo que se refiere a memoria democrática. Yo, no como periodista, sino como persona, madre y periodista, si un momento ha marcado mi vida y me tiembla la voz al decirlo, es la apertura de la fosa de Porreras. Veo los pañuelitos rojos allí. María Antonia, Antonina. Le voy a reñir al vicepresidente, le puedo reñir porque además ha dicho que se va, así que ya Se escaquea. ¿no? Se escaquea, así que yo también me escaqueo y le riño. Tiene suerte Claro, de que no le hagamos una entrevista después. está muy bien reivindicar su papel porque es imprescindible, pero tenemos que tener mucho cuidado de, al hacerlo, no silenciar al resto de víctimas. Y en Porreras todos preguntábamos, ¿qué preguntábamos, María Antonia? ¿La habéis encontrado? ¿Ha salido alguna mujer? Todos buscábamos a Aurora y a las Rojas del Molinar. Y sabemos que estaban allí. Y lo sabemos por el trabajo que han hecho ellas, de pasar de generación en generación la memoria. Porque es muy fácil hablar ante un público que entiendo que habéis venido porque
tenéis una cierta proximidad hacia el tema de memoria democrática, pero creo que Porreras ha marcado un antes y un después en la historia de la memoria democrática, no solo aquí, sino a nivel nacional, diría, ¿no? No sé si todos los que estáis aquí sabéis que es una fosa negada, ¿no? Yo hoy mismo en la redacción había gente que no sabía qué es una fosa negada, ¿vale? De periodistas que no saben qué es una fosa negada. En la memoria democrática hay muchas intervenciones a las que vosotras os habéis referido, que se sabe que hay víctimas, porque son víctimas a las que se ha asesinado después de un proceso de guerra, o que fueron encontradas muertas y se les hizo una autopsia, y hay una documentación que dice que estas personas han sido asesinadas y dónde están, ¿no? Porreras es una fosa negada, es el peor crimen que se le puede hacer a una familia. Allí están personas de toda Mallorca que estaban en prisiones repartidas por distintos puntos de la isla y que cuando sus familias iban a verlo les decían, no, bueno, que le es una camisa, pero ¿tú qué haces aquí? A tu padre o a tu tío lo liberamos hace una semana, si no ha vuelto a tu casa es porque os ha abandonado, ¿vale? Yo no sé si todos los que estáis aquí o los que nos están siguiendo saben esto, pero Porreras es la fosa de la vergüenza. O sea, fue la evidencia ver los cuerpos tirados, porque además no son enterramientos, tú lo sabes porque eres juez además, no son enterramientos de unos cuerpos enterrados en una posición de enterramiento, estaban tirados allí de cualquier manera, salió un codito al empezar, todos lo sabéis, y fue la verdad pegándote una bofetada en la cara, ¿no? El decir, no, durante toda mi vida me habéis dicho que me ha abandonado mi familia, pero me estabais mintiendo, ¿no? Mi familia fue asesinada y encima negasteis que la habíais matado. Estas familias no tuvieron derecho a una pensión de viudedad. Las mujeres no tenían la condición de viudas ni los hijos de huérfanos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y de hecho trasciende más allá de las islas, ¿no? Y tenemos Porreras, además, sin ser la primera fosa que se excavó en Mallorca, fue el principio de la creación de una cantera de especialistas que ahora están haciendo historia fuera de Baleares, ¿no? Ahora hace 2 semanas estaban excavando, bueno, sí, no solo excavando, sino dirigiendo la primera excavación de una fosa de víctimas civiles, ¿no? En Madrid. Sí. En ese sentido yo creo que Porreras es imprescindible que comuniquemos lo que pasó en Porreras, porque ahí ya no se trata o sea, más allá del politiqueo, nadie puede negar que eso es un atentado contra la humanidad. Y creo que es muy importante recordarlo. Y creo que también es importante ser responsable de la información y contribuir a acabar con los prejuicios, porque Porreras también acabó con muchos prejuicios. Las víctimas que aparecieron allí, algunas, por ejemplo, llevaban crucifijos. O sea, no nos equivoquemos, no todo es blanco, ni todo es negro, ni todos son ateos, ni todos son creyentes, ni todos son rojos, ni todos son azules, ni son blancos. O sea, el mundo está lleno de grises, ¿no? Y gracias a que está lleno de grises y que hay diversidad. Y creo que es importante recordarlo, ¿vale? Y dicho todo esto, ahora contaré otra experiencia que por desgracia he tenido, algunos lo sabéis, he luchado y seguiré luchando para que esto no quede en el olvido. Posiblemente precisamente porque Porreras sacó las vergüenzas que habíamos tapado durante 80 años. En el año, me lo he apuntado para no olvidarme porque me pongo nerviosa. Me pongo nerviosa de la emoción, ¿eh? En el año 2017, un año después no había pasado un año de que se abriera la fosa de Porreras, me llamó a la redacción una persona, un señor mayor, llorando, o sea, estaba deshecho, y me decía, es que yo no me puedo morir y llevarme esto en la conciencia. Y yo decía, madre mía, ¿no? ¿Qué pasa? Vosotras sabéis que te llaman a las redacciones y muchas veces hay que hacer un filtro, ¿no? Sí. Bueno, este señor me explicó que hacía unos años, él estaba jubilado, hacía unos años trabajaba como albañil en una vivienda, en la reforma de una vivienda en la Cala Sant Vicenç, en Pollença, y la propietaria de la vivienda, cuando estaban haciendo el hueco para la maquinaria de la piscina, empezaron a salir huesos con restos, o sea, huesos humanos, con cráneos, ropa, calzado,
cal, ¿vale? Ropa, lo que indica que no estamos hablando de restos prehistóricos, ni mucho menos, por ejemplo, ¿no? O de hace 100 o 200 años, que igualmente creo que habría que investigarlos, ¿no? Y este señor, la propietaria, según él me contó, les dijo que esto lo tiraran a un contenedor en bolsas, ¿no? Y que no dijeran nada a nadie, ya que el señor había callado durante muchos años. Pero en ese momento decidió coger el teléfono y llamarme. ¿Y qué haces ante eso? ¿Cómo tienes que reaccionar? ¿A quién tienes que llamar? Se supone que los periodistas estamos bien formados, ¿no? Pues yo soy la primera que me equivoqué en esto. Yo lo primero que hice fue llamar al historiador local de Pollensa. Yo sabía que el punto que me estaba indicando esta persona es el inicio de la carretera de Coves Blancas que construyeron los presos del campo de concentración de Pollensa, los presos esclavos del campo de concentración de Pollensa. Entonces, lo primero que hice fue llamar al historiador local para saber si tenían constancia de la posible existencia de una fosa allí, fuera de la guerra civil, o restos más antiguos, ¿no? Y bueno, y él me dijo que no. Entonces inmediatamente llamé al alcalde de Pollensa, grave error por mi parte. Él también sabe que se equivocó, Miquel Ángel Marc, en aquel momento, y de hecho, o sea, después me ha acompañado en el camino, ¿no? Le expliqué lo que había pasado. Él lo puso en conocimiento de un guardia civil retirado. Me dijo que no me preocupara, que comunicaría dónde procediera lo que había pasado. Di todos los datos y lo dejé en sus manos, ¿no? El gran error de Miquel Ángel Marc, y así lo hemos hablado muchas veces entre nosotros, es que no llamó a la comisión de fosas, ¿no?, que tenemos aquí y que es imprescindible y que tanto trabajo ha hecho, sino que llamó a Patrimonio del Consell, ¿vale? Y Patrimonio del Consell, uno diría, bueno, es una institución pública, es su deber decir, pues si no es mi competencia, voy a comunicárselo a la administración competente, ¿no? Y eso es lo que todos esperábamos que pasara, incluido el propio alcalde, pero no fue así. Y yo llamaba cada semana llamaba y mandaba mensajes. Y bueno, los que me conocen saben que a pesada no me gana nadie, ¿no? Es nuestro trabajo, preguntar y repreguntar y preguntar, ¿no? Y pasaba el tiempo y todo eran largas. Y de repente un día, de los 1000 que preguntaban, porque no solo preguntaba en el Consell, sino también en las instituciones, me dicen que la vivienda está en venta, ¿vale? Su cartelazo allí de se vende y su piscina que acabada, ¿no? Y dijimos, o sea, pensé, es que no puede ser, yo tengo que hacer algo, ¿no? Y me cuentan que hubo otros testimonios que confirmaron la versión de esta persona que me había llamado, y que esta persona que me había llamado había perdido la cabeza y ya no podía contar su historia. Ya que estoy yo para poder contarla, porque si yo no fuera testigo de lo que él me dijo, esto nunca habría salido a la luz. Desesperada, cansada de llamar a las administraciones, y soy una persona con recursos, me planté en el cuartel de la Guardia Civil de Inca y denuncié que hacía 2 años que un señor me llamó y me explicó que habían encontrado, trabajando para construir una piscina en un chaletarro de Pollensa, unos huesos humanos, y que unos cuantos los habían tirado y otros los habían tapado y los habían dejado allí mismo. Y que tenía conocimiento de que esta vivienda estaba en venta y que me preocupaba que se hubiera podido cometer un crimen, porque es que es un crimen, sea el tiempo que sea. Imaginemos que aquí estamos ante un asesino en serie, sea de la guerra civil o sea más reciente. Es que, o sea, han pasado, estoy hablando de que este señor me llamó en 2017 y estamos en 2022 y todavía no ha ido allí la Guardia Civil a ver qué huesos hay, ¿vale? A raíz de la presentación de mi denuncia, confesaré que aproveché para presentar la denuncia sabiendo que había determinada jueza en el juzgado de guardia en ese momento, ¿no? Uno confiesa sus... Hay que atar todos. Sí, porque ya se me habían escapado demasiados, ¿no? Y imaginaros la responsabilidad de saber que hay un asesino en serie suelto, sea de la edad que sea, ¿no? Y recae sobre mi conciencia, y me acuerdo de aquel señor llorando, y no se me quitará su voz de la cabeza, solo su voz, ¿eh? Y bueno, misteriosamente de repente parece que algo hizo clic, ¿no? A lo mejor aquí las autoridades nos pueden decir que hizo clic. Y Patrimonio dejó
que la Comisión de Memoria Democrática, la Comisión de Fosas, no lo digamos mal, que ya había intentado, porque yo también les llamaba, que aquello se desbloqueara. Patrimonio dijo, bueno, vale, que se haga cargo la comisión de Fosas. Y aquí estamos en 2022 y por fin, gracias, no diré a quién, pero creo que sé a quién no le tengo que dar las gracias, ¿no? Se ha incluido en el próximo plan de Fosas, que ahora está en licitación. Ojalá los encuentren, pero si no los encuentran, al menos habremos dado voz a esta historia. Y tenemos que ser conscientes, los periodistas, de que lo que nosotros publicamos servirá para que en el mañana los historiadores tengan una documentación que no existe, ¿no? El tomar nota de lo que dicen las fuentes orales, que por desgracia van muriendo porque han pasado tantos años, es imprescindible. Y es imprescindible en todos los sentidos, con independencia de cuál sea la tendencia política de cada uno. Yo hablé con una persona que cometió un delito, evidentemente, pero es que estaba deshecho por haberlo cometido y no le estoy disculpando. Pero ¿cómo puede ser que una persona confiese un delito, que es la ocultación de una serie de restos, y las administraciones públicas no hagan nada en el año 2017, con un plan de fosas aprobado? En cualquier caso, es una historia que, por lo que has contado, está teniendo un desarrollo y está en ello. Sí, estamos en proceso. El peso de la conciencia que llevó a esa persona a llamar a la redacción de Última Hora. Ana, en tu caso, ¿cuáles son las historias que quieres compartir o la historia que quieres compartir con nosotros? Sí, bueno, en mi caso es un poco más general, por el hecho de que, aunque yo personalmente no me dedico a los temas de memoria pública, sí es verdad que en el periódico tengo que decir que fuimos pioneros en el tema de la memoria franquista, de la memoria democrática, de la memoria antifranquista, de la memoria democrática, y en sacar a la luz una cuestión que se estaba ignorando desde el Estado y desde las instituciones. Entonces, he de decir que eso nos generó muchísimas resistencias externas, por supuesto, por parte de las instituciones. Cuando Público salió en 2007, todavía estaba el bipartidismo y yo tengo que decir que existe un pacto para que este tema, aunque el PSOE ha acelerado mucho desde la etapa de Zapatero y ahora otra vez desde la etapa de Pedro Sánchez, sobre todo con el tema de la exhumación de Franco, que parece mentira que todavía se haya hecho de forma tan reciente en el Valle de los Caídos, he de decir que topamos con tantas resistencias que yo recuerdo que en el Intermedio, el programa de Wyoming, que es maravilloso, se metían con nosotros por estar todo el día ¿de qué ha sacado Público? Pues del franquismo, pues de no sé qué, pues no, o sea, quiero decir, incluso entonces resultaba extraño para los sectores de la izquierda, porque evidentemente, y yo siempre se lo he hecho en cara a Wyoming, le digo, sí, vais buenos de reíros con el tema, ahora mucho, qué bien, pero vais, que coincidimos en homenajes de temas de antifranquistas y demás. Entonces, bueno, empezamos por ahí, empezamos además haciendo un listado de víctimas del franquismo y sobre todo gente desaparecida. Y eso nos hizo, como contabas tú, coger el teléfono muchas veces y escuchar historias que se te caían las lágrimas, sobre todo por lo que ocurre, porque se van muriendo. Y parece que nadie hace nada. Cuando esa gente se muere, quiere saber dónde están sus familiares y no se mueve nada. Y se te parte el corazón. O sea, está ocurriendo ahora en el Valle de los Caídos. O sea, el caso, por ejemplo, de los hermanos La Peña es especialmente sangrante. ¿Cómo es posible que exista una sentencia judicial y sigan los restos ahí y no se haga nada? Cada vez que hablas con ellos es que ya no sabes qué decir, porque te das cuenta además de que por mucho que denuncie el periodismo, que no somos tantos los que estamos en ello y además yo creo que es una de nuestras grandes responsabilidades, mover la memoria precisamente porque es el tópico, pero es la realidad, es mover la memoria para que los hechos no se vuelvan a repetir, porque es una vergüenza que en Europa Alemania
nos haya dado una lección en este sentido. Y aún con todo lo que ha hecho Alemania, con Auschwitz, los memoriales de víctimas, etcétera, etcétera, ese silencio sobrecogedor que hay allí, cómo lo viven y además cómo se disculpa cada ciudadano, porque hablas con ellos y es que lo sienten como si fueran culpables directos de aquellas masacres que se vivieron allí, ¿no? Entonces, y aún así no han podido evitar que vuelva el nazismo a sus calles. O sea, ¿cómo será eso para los que no hemos hecho nada o hemos ido renqueando después de 40 años de democracia con el tema de la memoria histórica? Entonces, bueno, escuchábamos todas estas historias y a mí es que se me partía el corazón, porque ya no sabías, además, a la hora de hacer los listados, había muchos que te pedían ayuda y es que tú como periodista no puedes hacer nada o puedes hacer muy poco. Más allá de denunciar, no tienes los instrumentos, las herramientas de burocráticas, las herramientas institucionales. O sea, lo único que puedes hacer es lo que dice, ser muy pesados con la institución de turno y preguntar. Entonces, por un lado eso, el listado de víctimas y el listado de desaparecidos de la guerra civil y luego de la dictadura, que es muy importante diferenciar estas cuestiones. Lo que fue la guerra, producto de un golpe de Estado, sin duda, y lo que fueron los 40 años de dictadura. Después tratamos mucho el tema que a mí me impresionó muchísimo y que mi compañero, el experto en memoria histórica, que es Alejandro Torrús, hizo un libro maravilloso sobre la gran evasión del fuerte de San Cristóbal en Navarra. A mí esa historia me impresionó, porque eran presos absolutamente acabados, que recibían un trato inhumano y aún así hicieron esa evasión que acabaron con ellos. Claro, los ejecutaron y los asesinaron a la mayoría, pero aún así tuvieron la fuerza para escaparse de una de las cárceles más seguras del franquismo. Entonces, tú ponerte en esa situación, cuando estás acabado, enfermo, desnutrido, apaleado, torturado, esa gente con toda la fuerza saliendo. Alejandro Torrús ha escrito un libro, La gran evasión, maravilloso, que yo recomiendo para lo que es conocer las historias personales, vivirlas a flor de piel, para ponerte en el lugar, porque muchas veces con el tema de las cifras de España es uno de los países con más víctimas, ¿sabes?, desaparecidas y demás, perdemos la perspectiva muchas veces de las historias humanas. Y todos sabemos que en periodismo es muy importante pasar del caso particular a la situación universal, que es lo que nos da cancha, porque la gente no se va a leer un esquema de eso. Tú tienes que ponerle a la gente a que sienta lo que pasó. Y el caso del fuerte de San Cristóbal a mí me conmovió muchísimo y animé a Alejandro para que escribiera este libro, y de verdad que es, bueno, porque aparte él es un experto. Luego tuvimos el tema de Carlos Eslepoy, el abogado que luchó para denunciar todas las salvajadas que se cometieron y para que se hiciera justicia con las víctimas del franquismo. Abogado argentino. Decidimos entregarle el primer premio de Derechos Humanos a Carlos Eslepoy en público. Con tan mala suerte que cuando ya teníamos fijado el tema se nos muere. Entonces le hicimos un homenaje que presentó Juan Diego Boto, que ya sabéis que Olga Rodríguez y él están muy metidos en el tema bueno, todo el mundo llorando, porque era tan emotivo ese tema. Había luchado tanto este hombre, estaban las hijas de él en el homenaje contando cómo su padre sufría en sus propias carnes todos y cada uno de los aberraciones que le habían hecho a las víctimas que tenía consigo, que en realidad eran las familias de las víctimas que les contaban sus casos. Y cómo fue Argentina, y cómo Argentina con Martín Villa, y cómo no había forma de llevar a Martín Villa a los tribunales, y cómo seguían mandándolos. Es que, o sea, Carlos Eslepoy no podía entender nada, y como no podía entender nada, eso le daba todavía más combustible para seguir. Ya en silla de ruedas, seguía luchando. Yo nunca encontré un hombre como él. A mí me impresionó muchísimo, y en mi trayectoria de periodista es de las personas, de la gente que más me ha sorprendido. Y esta gente te la encuentras trabajando en estos temas, porque tú preguntas por la calle quién es Carlos Eslepoy, a mí que me parece una de las figuras más relevantes en materia de derechos humanos del siglo XX y bueno, poquito del XXI, la gente no sabe quién es. Y eso es cultura antifranquista que se tiene que dar a conocer.
el tema de la lucha de la educación en los colegios. Claro, yo ya estuve en la EGB, ya tengo una edad, y yo no recuerdo nada. O sea, el paso de la guerra civil que ganó Franco a la transición está en blanco en los libros de EGB. No nos contaban absolutamente nada. ¿Cuán importante es esto? ¿Se han modificado los libros de texto? No han cambiado tanto. Claro. Está en el último Porque tema. Yo tengo un hijo de 8 que años, nunca y ando llegan. mirando todo el día a ver si hay algo por ahí. Todavía tiene 8 años, pero bueno. Entonces, es lo que te digo, la importancia de todo esto. Y esto, o sea, es que tú puedes hacer leyes, puedes exhumar a Franco, puedes hacer simbología muy aparatosa, pero la cultura se cultiva en el día a día y desde los 0 años que los niños van a las guarderías. Esa es la base de la cultura antifranquista. Y si no tenemos una memoria, estamos condenados a repetir, insisto, porque mira Alemania con todo lo que ha hecho y qué grupos nazis más destacados y rabiosos tiene. Bueno, y España. De hecho, yo creo que Sí. con lo que acaba de comentar Ana en su última parte de la intervención, podríamos introducir el que era el tercero, pero creo que viene muy al hilo comentar qué es lo que queda por hacer, que queda mucho. Hemos destacado a través de estas historias todo lo que se ha hecho, que es mucho, pero queda aún mucho por hacer. Ha salido en varias ocasiones la causa abierta en Argentina, Slepoy, por supuesto la jueza Servini, y fijaos hoy que la BBC está contando la historia a la que 5 periodistas no podemos ser ajenas, la muerte de la reina Isabel II. En enero de 2012, BBC News titulaba Baltasar Garzón en el banquillo por Franco, que es un titular muy inglés, muy conciso, muy directo y sin apenas detalles, y creo que viene muy al hilo de bueno, las diferentes ocasiones en las que ha salido a relucir esa causa abierta por crímenes de lesa humanidad en Argentina y no en España. Hablemos de lo que queda por hacer. Pues queda mucho por hacer, sorprendentemente, con el tiempo transcurrido. Hay otros países en los que todo este proceso del que estamos hablando, de recuperación de la memoria histórica, se hizo casi como una forma de reinaugurar la democracia después de la dictadura, ¿no? Tenemos los ejemplos de Latinoamérica, de Argentina, de Chile, Alemania. Las comparaciones en eso nosotros no quedamos bien. Era una aberración tener un monumento como el Valle de los Caídos, que era, hasta que se exhumó los restos de Franco, era una pirámide, era lo que Franco quiso que fuera. Ahora ya la democracia está haciéndose con ese lugar, pero todavía no es del todo nuestro, todavía sigue siendo un poco suyo porque no se explica, por ejemplo, cómo se construyó. Es un sitio al que vas, no hay un solo cartel que explique que eso se levantó con la mano de obra presa de los presos franquistas. Hay, como recordaba Ana, muchos republicanos enterrados allí sin consentimiento de sus familias. Ahora mismo es una gran fosa común, el Valle de los Caídos. Tiene el equivalente a la ciudad de Teruel de cuerpos. Y muchas personas no dieron su consentimiento ni supieron en su momento que estaban allí, porque lo que ocurrió con el Valle es que cuando Franco empieza a idear este monumento, no piensa que va a tardar 20 años en construirlo. Entonces, cuando ya está finalmente terminado y pide cuerpos para alimentar esas enormes criptas que ha construido, las viudas del bando nacional no les apetece exhumar los restos de sus maridos, que están enterrados en cementerios con su lápida, con su nombre y apellidos, y entonces le dan muchas calabazas a Franco. Entonces el régimen manda una circular a todos los ayuntamientos pidiendo literalmente cuerpos, y los ayuntamientos, muchos de ellos, le explican que no tienen restos de víctimas caídas por Dios y por España, pero que sí que hay muchas fosas de rojos. Y entonces el régimen, después de matarlos, profana las fosas comunes y se los lleva así, con cazos que dejaron muchos restos en los sitios. Por ejemplo, en Pajares de Adaja, que es una fosa de Ávila, de donde salen muchas víctimas, que están ahora en el Valle de los Caídos, dejan
un trozo de mandíbula, un trozo de huesos, y gracias a la investigación, que los historiadores han hecho un papel fundamental, el papel que durante muchos años no han hecho las instituciones, lo han hecho los historiadores y la sociedad civil, pues hoy sabemos cómo fueron esos traslados y estamos más cerca de que ese monumento, que era de Franco y lo que Franco quiso que fuera hasta antes de ayer, pues sea un poco más democrático. Queda eso, queda la anomalía de que en España exista una fundación que hace apología del franquismo, que niega la represión franquista, pese a los 10.000 esqueletos que se han recuperado de fosas y cunetas desde el año 2000, y que de vez en cuando sale en los medios diciendo barbaridades, que si cambias Franco por Hitler sería un delito, ¿no? En Alemania queda eso. Quedan todavía algunos símbolos y vestigios que se están cambiando, y la ley de memoria democrática, creen que va a estar lista en octubre, corrige muchas de las deficiencias que tenía la anterior. Para mí la fundamental es que el Estado asume la tarea de búsqueda, de localización, de identificación de las víctimas, porque hasta ahora el sistema era una especie de privatización o de subcontratación de las asociaciones que se dedican a esto, es decir, de las familias, para que ellas localizasen, ¿no? Ahora no es que te doy una subvención, es que el Estado, que es lo importante en todos los temas de recuperación de la memoria histórica, el Estado asume la tarea, ¿no? Y eso me parece muy importante. Y respecto al periodismo, creo que queda mucha pedagogía por hacer, sobre todo pedagogía. A mí me ha costado mucho asumir que va a haber gente que siempre decidirá vivir en las tinieblas. Es decir, que no es que le falte información, es que no quiere tenerla. Eso me ha costado mucho trabajo asumirlo. Pero yo creo que trabajamos, o yo ahora trabajo, para la otra parte. Para la parte que simplemente está desinformada o confundida, porque hay un montón de gente, ahora hay más gente que antes, porque hay un grupo de extrema derecha en el Congreso, confundiéndola. Entonces creo que podemos hacer mucha pedagogía para acabar con ese ruido de que esto reabre heridas, que obedece a un espíritu revanchista, e introducir a la vez que se hace esa pedagogía social en el Congreso, en el periodismo, en los libros de texto, que es una de las novedades, que eso ya se ha publicado en el BOE. Introducir contenidos para que los chavales sepan que fue la represión franquista, quién la sufrió, porque todas las sociedades necesitan héroes o ejemplos, ¿no? Y además especialmente ahora que estamos cortos de eso. Y me parece que todas las personas que murieron defendiendo todo lo que damos por sentado, ¿no? La democracia y todos los bienestares que trae la democracia consigo, creo que es importante que conozcan esos ejemplos. El resto. Bueno, una lista que nos has dejado ya sin tarea, ¿eh? Perdón. No, yo... Os podéis ir interrumpiendo también. Sí, para creo que ha hecho un repaso activo. Excepcional de las tareas pendientes, ¿no? Y yo creo que desde el periodismo pues también tenemos que contribuir a ese esclarecimiento, ¿no? A conocer la historia robada, porque realmente es una historia robada, una historia que nos han sustraído. Antes hablaba de esta serie que hicimos y el hecho de que estas historias se transmitan no solamente es un avance colectivo, una normalización, es decir, que sea un problema que tengas unos restos de hace 80 años, pero no sea un problema que tengas unos restos romanos, es un poco extraño, ¿no? En una sociedad. Los restos romanos, si hay recursos, patrimonio va, abrimos, no pasa nada, el Estado se pone al frente, pero que muertos de hace 80 años, tras una guerra civil, tras un golpe de Estado que da lugar a una guerra civil y una represión, nos haya costado tanto, nos esté costando tanto, porque no está totalmente conseguido, es realmente una anomalía, es una anomalía. Y yo creo que ahí el periodismo, pues contando todas estas historias y haciendo estos trabajos, pues creo que podemos contribuir. En el caso de esta serie, además de la emisión, además de la divulgación, lo que hicimos también fue un trabajo interesante que fue recopilar, porque claro, tú haces en la serie documental recoges unos minutos de cada persona. Entonces, todas esas horas, todas esas entrevistas,
todo esto se recopiló y cada archivo de l'Imatge i el So de cada isla tiene todo ese material. Es decir, que futuros estudiantes, investigadores, se puede ir a mirar y se puede profundizar más en el conocimiento de lo que ocurrió en aquel momento. Y yo creo que el periodismo pues también tiene que posicionarse. Hay una frase que dice, bueno, si alguien dice que está lloviendo y otro dice que no está lloviendo, ¿qué hace un periodista? ¿Dar voz a los dos o abrir la ventana y mirar si llueve? Es difícil esta tarea, os lo digo porque hablamos de pluralismo, hay que dar voz a todo el mundo, pero hay una labor fundamental que es abrir la ventana y ver si llueve. Y aquí estamos viviendo unos momentos mundiales, en España y a nivel mundial, de unas ciertas oscuridades que parece que no va a pasar nada. Somos una generación, la nuestra, que no ha vivido lo que sí han vivido todas estas personas de las que ahora estamos hablando, que nos parece que... Y un día se tuerce la cosa y hemos olvidado nuestra historia y la volvemos a repetir, ¿no? Entonces yo creo que estamos viviendo un momento importante y que el periodismo tiene que recobrar esa memoria histórica, tiene que contribuir a recobrarla precisamente pues para cimentar una buena sociedad democrática y que no sea una cuestión de disquisición, o sea, que aquí todavía haya gente que piense esto no ha pasado, que lo nieguen, que es que dices es inaudito, ¿no? Unos podrán ser más conservadores, otros más progresistas, pero hay cosas que, en fin, llueve, pues llueve, ¿no? Hay muertos que han sido torturados y asesinados en una represión. Entonces yo pienso que hay eso, que el periodismo tenemos que trabajar profundamente un poco pues en esta línea. Es lo que creo que nos toca hacer. Maria, què ens queda per fer? Bueno, faig una advertència. Tinc fama de ser molt radical. Intentaré fer honor a la meva fama ara amb les tasques del periodisme. No esperava menys de tu. Recordem la semàntica de la paraula radical, que és anar a les arrels, també, no és ser un punt carra i ja està. No. Pens que tenim una tasca de present. Vos contaré una història que me va passar al Parlament amb un diputat. Jo li vaig dir, mira, he estat mirant un diputat d'extrema dreta. Li vaig dir, he estat mirant preus de bitllets d'avió i resulta que a Islàndia hi ha unes ofertes estupendes, són 350 euros. Si guanyau, crec que agafaré un avió perquè pas que em mateu, no? I m'aniré. I ell me va agafar del braç perquè ell sempre m'agafa, sempre te marca físicament, no? Com un que ha de marcar el seu territori. Sí, no? I me va agafar del braç i em va dir, tu no te preocupis, Maria, tu dius que ets amiga meva i a tu no te matarà ningú. I quasi me vaig pixar, vaig dir que esto me vol matar, saps? I jo me salvaria, però ell no té cap dubte que mataria si agafés el poder. Advertència, m'ho va reconèixer a un passadís del Parlament un diputat elegit democràticament que estava disposat a matar, però que si jo deia que era col·lega seva no me mataria. Dit això, tenim una tasca de present molt important. A part de fer bandera dels morts, dels assassinats i de les seves famílies, que han de fer bandera, són pesats i hem de fer bandera no només telefonant, hem de treure temes de fossa sana fins que rebentem. Cada dia, cada vegada que puguem, cada vegada que s'obri una fossa, hem d'estar allà. Aquesta cosa és superimportant, però crec que hi ha una tasca com a periodistes que tenim un poc relegada i que hauríem de recuperar. I recuperar també la passió per les fosses que vos he contat al començament, perquè no és una tasca rutinària, han obert una altra fossa, vaig a veure, no, és una cosa superimportant, hi ha una persona morta allà i se mereix que fesem bandera. A mi una cosa que m'ha cridat molt l'atenció és el tema de les estructures de poder franquistes. Sí, tenim un rei que és hereu de Franco, sí, els tribunals, sí, les estructures polítiques, això ja ho sabem. Però tenim un deure com a ciutadans i com a periodistes, que és comptar que si vas a comprar un producte en aquella empresa, si acceptes una oferta d'una empresa com Naturgy, estàs acceptant una oferta d'una empresa que se va forrar quan Franco estava en el poder. Que si te compres un Volkswagen, estàs comprat un cotxe d'una empresa que se va forrar quan Hitler estava en el poder. I has de conscienciar la gent. I tu no pots fer una notícia de la feixina, quedant-te tan ampla, un diu això, Arca diu això, i l'altre ha contestat això, la pluja. I pensar que és una cosa rutinària. Jo de vegades penso, però què fem? Per què no estic a la feixina protestant? Jo vaig convocar una manifestació a Inca, que és el cachondeo oficial de la Cubrí. Van venir 10 persones. 10 persones. Me'l van fer una foto abraçadets i me'n vaig anar a casa amb la cua entre les cames. I després vaig dir, cony, jo no m'he de sentir humiliada per muntar una manifestació perquè Vox va fer un acte a una escola pública, que és una vergonya. Jo he d'estar orgullosa d'haver convocat una manifestació per això, perquè jo no som neutral.
vaig estudiar filosofia i Kant deia el fet pur no existeix perquè tu tens ulls, oïdes i nas i a lo millor no ho veus igual perquè ets miop i l'altre no. No hi ha l'objectivitat, ens hem de posicionar com bé ha dit la Marisa. Llavors crec que ara mateix amb l'extrema dreta disposada a matar, la meva vocació és intentar moure consciència, moure pensament, sense complexes. Jo no vull que me diguin si som objectius o no, perquè no ho som, perquè som antifeixista i espero poder remoure una consciència m'abasta. Paco Ferrer, que era un histórico sindicalista y que falleció hace ya algunos años, víctima también, por cierto, de la Espantá sobre esa faxina, y ahora me ha recordado, María, cuando contabas y hablabas de esa faxina, decía, no os olvidéis que eso es un faro que dice, os estamos mirando. Y es algo que siempre lo recuerdo porque lo contó, yo creo que era la última vez que tuvimos la oportunidad de entrevistarle en la cadena SER antes de que falleciera. Elena y después Ana, sobre las cosas que nos quedan por hacer, porque en ocasiones es cierto que ponemos mucho el retrovisor, pero también debemos seguir construyendo el camino. Bueno, primero decir que, aunque resulte a lo mejor impopular, diría impopular por los aplausos previos, no coincido contigo. Voy a leer una frase que siempre dice Paco Echevarría, ¿vale? Paco Echevarría dice, todos tenemos que ser objetivos. Yo soy objetiva e imparcial, pero no puedo ser neutral. No puedo dejar de intervenir. Yo creo que esa es la gran diferencia. Yo no tengo que hacer un discurso antifascista, pero cuando un fascista mata a alguien tengo que estar ahí para contarlo. Y tengo que estar diciendo que tengo que hacer ver qué es lo que está ocurriendo. Pero si tomamos una posición demasiado clara desde el punto de vista político y abandonamos esa objetividad, creo que corremos el riesgo de dar alas a esa parte que tú quieres hacer desaparecer, y yo también. Pero corremos el riesgo de darles alas. Yo creo que es importante contar las cosas como son, ¿no? Antes lo explicaba con Porreras, por ejemplo, ¿no? Acabar con los prejuicios. Aquí se hizo una cosa muy bien, que fue aprobar una ley de fosas antes que una ley de memoria, que se aprobó por unanimidad. Y se aprobó con el voto del Partido Popular. Y hay que decirlo, porque si no lo decimos... No, claro. Porque si no lo decimos, le daremos alas a Vox para pactar con el PP y derogar esa fosa. O sea, esa ley. Molt que podem interrompre. Sí. He parlat de neutralitat, no d'objectivitat. Bueno, has hablado de objetividad. Bueno, que no puc ser objectiva, tens raó. Però hi ha una cosa, Vox ja està volant, Claro. I crec que l'antifeixisme no li donarà més ales perquè ja està volant. Aquest dilema el tenim tots. Quan tu tens una notícia sobre Vox, què dius? La faig, no la faig? Dic aquesta declaració sin más? ¿Qué faig? Yo te lo he dicho, yo nunca permanezco neutral. Creo que hay que reaccionar y intervenir. Otra cosa es cómo lo haces. Creo que no hay que intentar... I no és una militància política de partit, és militància antifascista, que crec que aquesta línia també és molt important. Sí, no te lo discuto, pero son dos maneras distintas de abordar el periodismo, ¿no? Que creo que para eso estamos aquí, ¿no? Sí, para el debate es sano siempre, desde luego. Y, Ana, perdona, déjame solo decir una cosa. Sí, perdona. Creo que una buena prueba de lo que queda por hacer, ¿no? Es que el 30 de agosto, Día Internacional de las Desapariciones Forzadas, el Telediario Nacional de una televisión pública, Radio Televisión Española, que pagamos todos con nuestros impuestos, ¿no?, hizo una pieza sobre las desapariciones forzosas en México, que me parece estupendo, porque está ocurriendo. Pero dentro de esa pieza eché a faltar que explicaran que en España sigue habiendo 100.000 personas desaparecidas de forma forzada. Nos queda poco tiempo porque yo creo que se ha pasado volando. Y encima yo llegando pronto. Estaba yo mirando el reloj de Natalia y efectivamente, además, Juan Pedro tenía un compromiso ineludible y creo que vas a tener que disculparte. De aquí no se va. Ana. Nada, termino porque estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho. Yo la forma de abordar el periodismo, o sea, que hemos tenido ese debate en las redacciones, seguro. ¿Informamos sobre Vox o no informamos sobre Vox? Hombre, se trata de informar periodísticamente, claro. Es decir, denunciando la
la violación de derechos humanos, que para mí es la línea roja. Claro. O sea, ahí no puede Totalmente ser de neutral acuerdo. ante la Carta de Derechos Humanos. Quiero decir, y Vox pretende violaciones de derechos humanos con el tema migratorio, por ejemplo, o con el tema de la memoria. Entonces, tú no puedes darle Vox, un titular a Santiago Abascal. Tú tienes que denunciar que Santiago Abascal pretende esto y que es un partido fascista. Porque además ellos están orgullosos de ser fascistas, sobre todo de cara hacia adentro. Luego intentan matizarlo como Meloni en Italia ahora para ganar unas elecciones. Es distinto. Hay un tema que me parece importantísimo. La memoria de la transición. Las víctimas de la transición. Aquí hablamos de la memoria franquista, pero los muertos de la transición, Matanza de Vitoria, etcétera, etcétera, esto queda como en tierra de nadie. Entonces ahora pretenden sacarnos una ley de secretos oficiales con 50 años a vistas. Olvidamos el papel de Juan Carlos I, los temas de la transición y, muy importante, el golpe de Estado de 1981. No vamos a saber todo esto en pleno siglo XXI, lo que ocurrió. Necesitamos saber, para construir memoria, lo bueno, lo malo, quiénes participaron, de dónde sale. ¿Por qué no quieren desclasificar esa información? ¿Por qué no quieren? Es que así no podemos avanzar. Entonces yo creo que esa ley de secretos oficiales hay que denunciar que debe de ser corregido el proyecto que quieren hacer ahora, porque tenemos una ley de secretos oficiales franquista de 1968, lo cual ya es una aberración en sí misma. Hay que denunciar las leyes que son franquistas, hay que denunciar el concordato de la Iglesia que es franquista, hay que denunciar el tema de la transición, que a mí me parece fundamental porque hubo muchísimas víctimas en la transición que han sido completamente silenciadas por estar en esa tierra de nadie y en esa transición ideal que tuvo sus cosas buenas, seguro, porque se trataba de pasar de dictadura a democracia, nada más y nada menos, pero que también tuvo cosas malas, hay que decirlo, y eso no es atacar la transición. Eso es poner los puntos sobre las íes, eso es hacer historia, hacer memoria, y así podremos escribir libros de texto para que los niños y las niñas sepan lo que ha pasado de verdad en este país y no se repita y no reproduzcan comportamientos fascistas. A mí me parece fundamental esos dos aspectos que creo que a la hora de construir memoria están un poco olvidados, y la transición fue fundamental para acabar con el franquismo, sí, pero muchos cómplices quedaron calladitos y sin pasar. Recordemos que tuvimos a torturadores con pensiones, con medallas subvencionadas, hasta que se murieron por COVID, porque encima tuvieron esa suerte, antes de ser juzgados, como Billy el Niño, que era un auténtico sádico. Esa es otra de las historias que me traumatizó casi, escuchando a Lidia Falcón en primera persona, cómo la torturaba embarazada. O sea, es que hay que escuchar esas historias para saber lo que es. Pues vamos cerrando, o cerramos ya con una frase a modo de titular, ya que sois periodistas. Cuando hablamos de donas, periodismo y memoria democrática, ¿con qué os quedaríais de todo lo que habéis escuchado o de la idea que representa también vuestro trabajo periodístico? Y así acabamos. Pues a ver, muy rápido. Yo cuando me desanimo, cuando pienso que por mucho que intente explicarle a la gente lo que pasa, siempre va a haber gente que decida vivir en las tinieblas, pienso en un japonés que se llamaba Toru Arakawa, que lo conocí en una exhumación en 2006. Y cuando le pregunté cómo había llegado allí, estábamos en Lerma, en un pueblo de Burgos. Le dije, ¿cómo has llegado aquí, Toru? Y entonces Toru me empezó a explicar todos los autobuses, todos los trenes, todos los aviones que había cogido para llegar hasta ese pueblo de Burgos y a ese especie de lunar en la arena en la que estaban desenterrando restos de víctimas del franquismo, ¿no? Le dije, no, pero ¿cómo has llegado aquí? ¿Por qué estás aquí? Y sacó un recorte de un periódico que habían traducido a japonés. Esto era el año 2006. En el que hablaba de la Asociación para la Memoria Histórica y de Santiago Macías, que era entonces el vicepresidente de la asociación, y él quiso ayudar. Entonces le dijo a su mujer que se iba a España a abrir fosas del franquismo, y se cogió ese avión y todos esos trenes, y sin hablar casi nada de español, con ese recorte entró en el ayuntamiento y dijo, busco a este señor, con tan buena suerte de que en el ayuntamiento trabajaba un primo de Santiago Macías, y le llamó. Por supuesto pensó que le estaba tomando el pelo cuando le dijo que había allí un japonés buscándole,
Y Toru estaba allí por un recorte de periódico. O sea, había recorrido literalmente el mundo para ayudar a desenterrar una historia con la que él no tenía nada que ver, simplemente porque había leído un reportaje sobre los voluntarios, porque entonces eran voluntarios, bueno, hoy también hay muchos voluntarios, que en sus veranos ayudaban a recuperar restos de víctimas del franquismo, y dijo, yo quiero hacer eso. Y fue a este pueblo, y cuando volvía a su pueblo de Japón, organizaba charlas con sus vecinos, con sus amigos, les ponía las fotos y les explicaba. Y me decía, siempre me preguntan las mismas cosas, Natalia. ¿Qué te preguntan? Que por qué hay tantos y por qué tienes que ir tú a desenterrarlos. Toda la síntesis de la tragedia. Bueno, has pedido un titular. Sí, perdón, que un me titular que has no entra, pero bueno, No. yo diría que el periodismo en relación a la memoria histórica, el periodismo se dice que es el relato de la historia del presente, ¿no? Que en el presente hay muchas cosas relativas a la memoria histórica, pero bueno, diría que tenemos que contribuir, o el periodismo en la memoria histórica tiene que contribuir a recuperar la historia robada. La historia robada, yo creo que es una historia que nos han robado. Y que nos pertenece y que, por tanto, mediante el periodismo debemos hay que contribuir a recuperar algo que és nuestro. Maria. El meu titular és que la memòria necessita del periodisme perquè necessita un notari i necessita que s'aixequi acta del que va passar, però que el periodisme necessita molta memòria perquè sense context les notícies no tenen sentit. I molts periodistes amb memòria, també. Elena. Yo siempre he dicho que el periodismo es la obligación de dar voz a los invisibles y de contar lo que otros quieren silenciar, ¿no? Y más allá del periodismo, de las periodistas que estamos aquí, todos somos comunicadores en nuestro día a día, y creo que es importante que seamos conscientes de ellos, ¿no? Porque al final no se trata de si efectivamente, que me parece correcto, una ley de memoria democrática meta en los libros de texto una parte de nuestra historia que nunca se tendría que haber olvidado. Es que aunque esté en los libros de texto, nadie garantizará que el maestro de turno llegue al último tema del libro, ¿no? Sí, antes del mes de junio y lo explique, ¿no? Entonces yo que intento convencer a mis hijos de que tengan un poco más de cabeza que yo y no tengan hijos, ¿no? Lanzo un mensaje a los que sois padres o madres para que sepáis y toméis conciencia de que sois comunicadores, y que si la memoria de los desaparecidos ha llegado hasta el día de hoy es porque las madres la pasaron a sus hijas y sus hijas a las nietas, y cada uno de vosotros podéis contribuir a ello. No solo es una responsabilidad nuestra, es una responsabilidad compartida, y así, con independencia de quien gobierne, todos velaremos por conservar la memoria. Bueno, yo siempre que estamos en esta desgraciada lucha que tenemos los periódicos por atraer suscriptores para poder algún día tener 2 millones como el New York Times y ser independientes, pues siempre les digo que los ciudadanos también tienen una responsabilidad de exigir su derecho a la información, que es un derecho constitucional, porque solo la información, el conocimiento, es lo que hace libres. Esa es una frase de Sócrates, pero es aplicable a cualquier momento de la vida. O sea, cuanto más sabes, más conocimiento tienes, que nosotros los periodistas somos los responsables de trasladar ese conocimiento. Pues a mí no se me ocurre mayor conocimiento que la memoria histórica, que conocer tu país. Y cuanta más memoria histórica, cuanto más trabaje un país en su memoria histórica y los periodistas lo demos a conocer, más libre y más democrático será ese país. Pues Natalia Junquera, Marisa Goñi, Maria Yuri, Elena Ballestero i Anna Pardo de Vera, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a tots i, per suposat, gràcies a vosaltres. Gràcies. Gràcies.